música, literatura, pintura, danza. Somos un destello de cultura en la oscuridad de la ignorancia que el sistema nos quiere obligar a vivir. Ahora comienza un destello en la oscuridad. Arte y cultura con Sir Vincent. Buenas y grandes tardes, querida audiencia. Hoy es viernes, el mejor día de la semana para rockear. Y comenzamos con nuestra edición 2024. Somos la punta de lanza, somos los que quiebran el hielo, los que inician los fuegos de esta sesión, de estas versiones 2024 acá en la Gusto Radio, la casa del rock. Y tenemos nuevamente un invitado muy especial que hace poco había estado con nosotros, Rodrigo Cabrillana, pero ahora para no hablarnos del libro de Pirincho, sino para hablarnos de este espectacular libro sobre los tres, llamado Estallar en Mil Pedazos y Ser Feliz, crónica del disco Fome. Y lo vamos a analizar in extenso hoy día, pero primero debemos saludar a nuestros queridos y geniales auspiciadores, que son los que hacen posible que nuestro programa siga al aire. Minimarket MIC te ofrece las mejores ofertas del sector. Pancito fresco todo el día con una atención de primera calidad. Volverás por más. Horario de atención desde las 8:30 am hasta las 22 horas. Te ofrece las siguientes ofertas: 2 leches Colón por 2.500 pesos y 2 bidones de agua de 20 litros por solo 3 luquitas. Minimarket MIC, volverás por más. Y Programas SD. Programas SD te ofrece la oportunidad de aprender inglés de manera efectiva y didáctica, respetando tus tiempos de aprendizaje. Inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, preparación de exámenes internacionales, preparación de entrevistas de trabajo en inglés. Programas SD cubre todas tus necesidades lingüísticas. Programas SD, Better Together. Y nos vamos, antes de comenzar la entrevista, con una banda nacional que ayer tuvimos el honor, junto con Daniel Bloomfield de Prognosis, que yo creo que Dani también lo va a comentar en el programa que viene a continuación. Tuvimos el privilegio de ir al lanzamiento del DVD de Soberknot llamado Destroy, y de su último disco, Destroy. Y es un DVD en vivo que se grabó ahí mismo donde fuimos ayer, en Espacio del Ángel, en la calle Huérfanos, ¿cierto? Acá en Santiago Centro. Y de verdad tienen que verlo, tienen que comprarlo. Hay que apoyar este tipo de bandas nacionales que no tienen nada que envidiarle en el sonido y en la calidad de lo que están haciendo las bandas de otros países. Así que nos vamos a ir con este temazo de su primer disco, Silent Conspiracy. Sí, el tema se llama I Recommend Amputation. ¡Wow! Tremendo título. Y nos vamos con la versión en vivo que aparece en el DVD que vimos ayer junto con Danny Bloomfield de Prognosis. Y nos vamos con ese temazo acá en un destello en la oscuridad de la Gusto Radio, la casa del rock. Sex
Estás en un destello en la oscuridad con Sir Vincent. Los dejo con los cabos. Y ahí estábamos con Soberknot y de su tema I Recommend Amputation de su primer disco Silent Conspiracy, en la versión que ustedes podrán apreciar en el DVD, que ayer tuvimos, como les decía, la oportunidad, el honor de ir a ver en la Sala del Ángel. Excelente sonido, esto fue grabado a 9 cámaras con sonido pero 4000 casi, pero increíble, así que por favor, cuando salga a la venta, vayan y adquiéranlo, porque realmente hay que apoyar este tipo de producciones musicales nacionales. Y estamos ahora con Rodrigo Cabrillana nuevamente. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Hola Claudio, hola gente de Destello de la Oscuridad, aquí de nuevo, de regreso. Sí, de regreso, muy bien. Es que tú haces muchas cosas. Hablábamos el otro día, hace un par de semanas, del libro de Pirincho, y ahora vamos a hablar sobre el libro de Los Tres, que como les mostraba recién, se llama Estallar en Mil Pedazos y Ser Feliz, una crónica del disco Fome, que de Fome tiene el puro nombre porque el disco es buenísimo. Sí. Bueno, hay gente que le gusta esa, hay gente que le gusta La Espada y la Pared. También. Está como el debate constante entre los fans, cuál es el mejor disco. Y uno, bueno, yo me he ido terminando siempre me gustó el Fome, pero me he ido convenciendo en el tiempo de que La Espada y la Pared tiene un tema importante ahí que aportar. Bueno, ahí lo podemos discutir. De hecho, eso mismo te iba a preguntar, que por qué elegiste primero a Los Tres y segundo a este disco en particular como centro de tu libro. Bueno, mi primer trabajo tiene que ver con las bandas de Conce de los años 80. En ese libro que se llama Noches de Rock and Roll, Crónicas de Rock Penquista, donde en el fondo partí hablando de un poco lo que era no sé si está bien hablar en términos de musicología, una prehistoria, pero todas estas bandas, por ejemplo, Emociones Clandestinas, Los Tres, Cutiaste con su banda de Los Presidiarios, bueno, y otros, el Melo también con sus bandas Pánico en la Vía Pública, y otros próceres más de Conce, que son reconocidos por distintos proyectos, los Machuca también, que participaban en la Casa de los Sueños, sí. Están todos relacionados. Mauricio Basualto, hoy día baterista que está ausente en los Bunkers, tocaba en un grupo que se llamaba Los Cuatro Amigos del Doctor en esa época. Entonces son todos contemporáneos. Qué buen nombre. Son todos contemporáneos. Y esa historia yo la plasmé en este libro, principalmente porque siempre tuve una inquietud hacia la música de Conce. Siempre me han gustado mucho Los Tres, Emociones, Los Santos Dumont. Entonces encontraba un poco como investigar esa mística. Bueno, y al investigar esta mística y encontrarme con toda historia y sacar este libro, que tuvo una súper buena recepción, sobre todo en la ciudad y en pandemia, porque lo sacamos en pandemia. Fue un lanzamiento online, fue bien visto y tuvo bastante buena prensa, fue una producción independiente. Ahí me quedó el bichito con Los Tres. Y en un momento partimos también con la investigación de Pirincho, con Paola en esa época, 2020, final del 2020-21. Y en esa época yo, claro, tenía ganas de escribir algo de Los Tres y voy armando algunos borradores, y por ahí nació Estallar en Mil Pedazos y Ser Feliz, que el título incluso responde a una historia personal más que al verso de la canción Bolsa de Mareo. Sí, la gente... Bueno, para ir como cerrando la historia, es como el eslabón perdido entre Pirincho y las bandas de Conce. Sí, bueno, no. Yo quería escribir algo sobre Los Tres en esa época, empecé a hacer algunos borradores. Como te digo, coincide con esta etapa fuerte de investigar sobre Pirincho, entonces estaba muy en contacto con mi compañera hace tiempo, con Paola, con gente también, con Cucho, que es el ilustrador. Entonces con todo yo iba como compartiendo archivos, y en un momento, en alguna de estas conversaciones, como que puede haber sido la Pava, puede haber sido Cucho, me comenta y me dice: oye, podrías como abocarte un disco, tu disco como preferido de Los Tres. Fome. Ya, y tenía material porque como había estado investigando de Conce, había conversado mucho con los mismos músicos, con el Angelito, con el Pancho, con gente que se había rodeado a Los Tres. Bueno, y ahí nació Estallar en Mil Pedazos y Ser Feliz. Y también responde como una pausa que tuvimos en Pirincho, porque son unos meses que Paola sale de Chile por un tema personal, familiar, y me quedé como entre comillas, con el tiempo necesario para poder hacer esto. Claro. Y ya había ido avanzando borrador, entonces en esos 3-4 meses que me recuerdo que creo que fue el verano del 2022, ¿sí? Avancé mucho, trabajé mucho y logré sacar el texto. Entonces por ahí nace un poco el tema. Y aparte que se iban a cumplir 25 años el 2022 del disco. Entonces coincidía con el aniversario 25, consideraba con tener el material, consideraba con que tenía ganas de escribir sobre Los Tres. Y bueno, aquí está el texto.
Está súper. Mira, acá quiero hacer unas citas que justamente una es de Paola Zúñiga. Dice: lo que más rescato de Fome es esa sonoridad que está muy enlazada a los sonidos británicos, es verdad, y estadounidenses, como por ejemplo Pet Sounds, y que Álvaro Enríquez es capaz de encapsular para darle toques contemporáneos y una identidad también muy relacionada con el rock chileno. Wow, me se le va a ocurrir viendo así los lentes. Así que, wow. No lo puedo creer ni yo. Excelente, ¿no? Eso que dice Paola. Y también acá dice: hay muchas anécdotas que tienen que ser desclasificadas de ese disco, que probablemente junto a La espada y la pared, que hablábamos recién, son la cumbre creativa y la lucidez misma del Cuarteto de Concepción, lo dijo Alfredo Levin. Bien. Sí, o sea, y lo importante es que en este libro igual participa una gran cantidad de protagonistas que estuvieron in situ cuando se grabó el disco. No está Álvaro Enrique, Ya. porque Álvaro Enrique de repente es un poco receloso a conversar de estas cosas. Generalmente las entrevistas que da las da por prensa, muy pocas da de repente por proyectos de libro, películas, o sea, tiene, pero como grandes producciones, ¿cachai? O Ya. cosas más oficiales. Entonces aquí participa Ángel Parra, que me acuerdo en una entrevista que hablamos como de varios discos, hablamos del Fome en extenso. Ah, bueno. Está Pancho Molina, también, que tiene mucho que ver con el título. Y ya podemos entrar en esa historia. Está Alfredo Levin, que los visitó en Nueva York cuando ellos estaban en el proceso de mezcla del disco, entonces fue como un poco testigo de cómo estaba el grupo en ese año, en el 97, en Nueva York, en los estudios de la Sony. Está Claudio Espinosa, Klaus, que es como el roadie histórico de los tres, que creo que Mira fue qué el único bien. técnico que viajó desde Chile a Estados Unidos a acompañarlo en todo el proceso, en los 30 días que estuvieron allá grabando en Bearsville. Bueno, en Unplugged también él había estado, ya. pero en el Fome, porque Ah, Fome ya. es un disco que se graba en Bearsville, que es una localidad que está cerca de Nueva York, ¿ya? Ya, Y en mira Bearsville qué bueno. se graba en un estudio histórico, que son los Bearsville Studios, que está en Woodstock, que lo funda Albert Grossman, que es el manager de Bob Dylan de ese tiempo, también de Janis Joplin y varios grupos más. Y bueno, Bearsville es como un lugar donde llegan muchos blueseros, muchos jazzistas. Ahí grabó Muddy Waters, ya con el baterista de The Band, Levon Helm, ya la gran banda. Entonces tenía mucha historia estos estudios, porque en estos estudios también se graban, en el mismo estudio donde los tres graban Fome, se graban discos también como el Grace de Jeff Buckley, ya se graban los Mira discos qué de bien. R.E.M., se graban los discos de The Pretenders, casi todos los de R.E.M., los exitosos de los 90 se graban ahí. Ahí ensayaron para la gira del 78 de Rolling Stone, ensayaron en ese estudio. O sea, hay una Entonces, vibra musical ahí, pero increíble. claro, ahí se grabó el King for a Day, Full for a Lifetime de los Faith No More, el año 95. Entonces tenía una cantidad de historia. La mesa que ellos graban, que utiliza la NIP 8088, que está aquí en una cita de Pancho Molina, que dice el sonido vintage de la mesa, era una mesa que ocupaban los de Who para sus discos en su estudio y que la compró Albert Grossman exclusivamente para el estudio de Bearsville. Entonces esa localidad, que era una localidad como bucólica, muy campestre, ¿no? Está ubicado así. A mí me hace imaginar un poco, guardando las proporciones, a lo mejor como los estudios del sur, ¿no? Que los estudios del sur están como fuera de Santiago. Sí. Claro, Bearsville ya, bueno, era otra cosa, porque igual no solamente está el estudio de Grossman, sino que está el de Levon Helm, que también era un poco más rústico y todo, y van todos estos bluseros. Pues, sí. De hecho, hay un álbum de Muddy Waters bien importante que se graba ahí, donde participan muchos bluseros, entonces, y se van a vivir allá muchos. De hecho, Claro. Joe Blaney creo que vive allá todavía, no estoy tan seguro, pero una de las conversaciones que tuve con el Ángel, creo que fue ese como el tema que tocamos. Y bueno, ahí ellos graban más encima con un productor que ellos habían buscado, que es Joe Blaney, ¿no? Claro. Que es como el productor que, como dicen, por fin encontró como el sonido que ellos querían trabajar. Entonces es un disco que tiene mucha historia, aparte que ellos venían como del ascenso del Unplugged, ¿no? Este ascenso Claro. comercial, y tenían como que aterrizar un poco eso en lo que era un disco nuevo, eléctrico, que ellos querían hacer, ¿no? Donde solamente participaran los cuatro. Bueno, y aparte que el grupo también está como en un momento como de desgaste personal, ¿no? Entonces Claro, ahí, sí. por ahí nace el Fome. Pues, y bueno, y Fome, como te digo, también era un poco mi disco, es todavía mi disco preferido de los tres. ¿Y por qué es tu favorito? ¿Qué es lo que tiene de especial? Yo creo que me gustan mucho los momentos del disco, Ya. porque aparte que refleja esta lírica, esta estética que a mí me hace y me transporta mucho a la música de los Smiths, que es también como otro de mis grupos de cabecera.
creo que los momentos que tiene Álvaro ahí son brillantes. O sea, por ejemplo, ese huracán sónico que es Bolsa de Mareo, el sonido jazz medio francés de la Torre de Babel, ¿no? Y también entremezclado con algunas cosas de Roberto Parra, con algunas cosas como literarias, ese video como increíble. No, tiene momentos notables el Fome, ¿ya? O esa canción como que es un loop electrónico, guitarrero, que es Restonam, por ejemplo, también, que es como un chiste esa canción, ¿no? Sí. Entonces tiene como cosas interesantes, así como cosas muy también del Álvaro. Por ejemplo, al expresar Me arrendé, ¿no? Que él está expresando como esos momentos difíciles que está pasando de temas personales, había como un quiebre amoroso en ese tiempo. Entonces, bueno, creo que tiene una diversidad de estilo, de temas. Antes, un muy buen tema que habla del papá de Álvaro. Es un disco para escucharlo mucho y para darle demasiadas como interpretaciones. Uno le puede dar como lecturas incluso literarias, artísticas, distintas. Creo que todo tiene algo en particular, ¿no? ¿Y hubo alguna diferencia entre la forma que escribiste este libro y el de Pirincho? Sí, pues absoluta. ¿Cuál fue como la principal diferencia? Bueno, primero el trabajo grupal, porque Claro. es otra cosa. O sea, como te dije la otra vez, en un trabajo colectivo uno dialoga, establece acuerdos, ¿no? Acá uno toma decisiones unilaterales. Pero igual yo siempre iba pidiendo opiniones, ¿cachai? Y quizás en el de Pirincho tenía mucho más feedback. Porque el hecho de que estuviéramos con la compañera trabajando, había un constante comentario entre nosotros de cómo íbamos viendo el trabajo y todo. Y bueno, y la estructura, pues este es más una crónica. Claro. Responde más a una crónica, un texto más narrativo, ¿no? Con cuñas, obviamente, de los entrevistados. Pero lo otro es una historia oral, había que es como armar un puzzle, ¿no? Entonces es muy distinto. ¿Cuál te gustó más? ¿Trabajar así como en equipo o trabajar solo? Porque las dos tienen sus pros y sus contras. Sí, yo creo que las dos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero la vez anterior te decía más que me gusta a mí trabajar con equipos de personas. Ya. Siempre prefiero los equipos de personas porque te generan una retroalimentación. Totalmente. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora volví a hacer un trabajo solista. Estoy en mis tiempos libres haciendo un trabajo solo. Y volví de nuevo a la dinámica de la autorreflexión, que sobrepensáis mucho las decisiones estéticas que tomáis, ¿cachai? Y de repente en grupo eso es como más rápido, lo filtráis más rápido, ¿cachai? Claro. Pero bueno, es un poco la beta del escritor, pues, ¿Y ¿no? podemos saber sobre qué trata o sobre qué versa lo que viene? Un pequeño adelanto a nuestra audiencia, nuestro público. Sí, no quiero cerrar el capítulo de Conce. Ya. Porque tengo una investigación como de 15 años más o menos. Wow. Sobre las bandas, incluyendo los tres. Entonces ahí estoy tirando algunas líneas, no sé si yo creo que definitivas, sí, porque igual quiero como dejar un poco el tema de lado y pasar a otras cosas. Claro. ¿Cachai? Entonces son muchos años, ya hay dos producciones, ¿no? Y ya pensé una más y bueno, estoy como en eso ahora, que ya lo había contado en todo caso en otro lado, pero tampoco todavía es un proyecto, no es algo que sea concreto, trascendente. Estoy tirando líneas, estoy ensayando, estoy haciendo borradores, ¿cachai? Volví de un proceso largo de grupo, de trabajar con otra persona en un tema mucho más concreto que era lo de Pirincho, ¿cachai? Donde había una editorial de por medio. Aquí todavía no hay nada, hay solo líneas, intentos, pero ya estoy en eso. Súper. Mira, acá en la página, Lalo, el Profe Rocker, que es uno de los programas que comienza este año, ¿cierto? El Profe Rocker. Dice Lalo: hola Claudio, ¿qué tal? Por acá, escuchando Un destello en la oscuridad. Muy bien, excelente decisión, Lalo. En el comienzo de esta nueva temporada de la Gusto. Saludos también. Y dice: Fome, para mí, el mejor álbum de los tres. Y mis temas favoritos son Jarabe para la tos, Libreta y Restaurante. Justamente que tú lo mencionabas. Qué gran tema Libreta, ¿eh? Libreta también es un gran tema. Y Jarabe para la tos también, que son todos muy buenos temas. Sí, Lo que pasa, Claudio, que de repente uno como escritor también se vuelve, bueno, yo soy fan de los tres, pero como que te vuelves más fan y es un gran ejercicio escribir sobre los discos. Sí. Porque la cantidad de cosas que tú aprendes, o sea, el mismo hecho de entrevistar a los protagonistas, que te hayan contado cómo grabaron las canciones, cómo se compusieron, cómo fue el proceso de gestación de como grupo, de lo que es un disco, del concepto, del título. Entonces, yo no había escrito un libro sobre un disco, como te digo, y esta idea salió en esa transición entre crónicas porque este libro fue un poco, no sé si un accidente, pero no lo planifiqué tanto, sino que apareció nomás. Entonces, como te digo, apareció ese espacio de tiempo que mi compañera viajó, que no estaba acá,
Y yo quedé como libreta, como la canción. Como la canción. Y tenía estos apuntes, ¿cachai? Como estos borradores y dije, ya voy a ir adelante con Fome, aprovechando que se cumplen los 25 años y que tenía la información también. Claro, porque como te digo, había entrevistado a tanta gente, había investigado tanto sobre Conce y de hecho sigo teniendo un archivo gigante sobre Concepción, que es el que quiero sacar ahora. ¿Cachai? Entonces creo que este año no, lo veo difícil, pero yo creo que el 2025 va a haber A lo mejor van a tener que dividirlo en volúmenes. En 1, 2, 3. No creo, he aprendido cómo acotar. Porque Ya, eso es bueno. el primer trabajo fue gigante, son 500 y tantas páginas. Wow. Este fue ya más pequeñito, ¿no? Y ya Pirincho mucho más redirigido. O sea, ahí aprendí, esa es como la profesionalización ya del texto total. Claro. ¿Cachai? De hecho, aparte estos son como todavía textos un poco medio, como le dijo un periodista amigo, son textos medio garage, porque estábamos como en proceso de aprendizaje. Claro. ¿Cachai? Entonces, su título, por ejemplo, Estallar en 1000 pedazos y ser feliz. Estallar en 1000 pedazos y ser feliz, la gente siempre me pregunta por qué no le puse volar en 1000 pedazos y ser feliz, que es Te iba a el preguntar, verso, justamente. claro, de Bolsa de Mareo. No, lo que pasa es que esta es una historia personal. En ese tiempo estoy investigando, como se dice un poco, me gustó mucho ese disco. Estaba como recabando mucha información y tenía una entrevista con Pancho Molina a fines de diciembre, Ya. me acuerdo, puede ser 2019. En Concepción, una entrevista que me había costado, a pesar que habíamos hablado varias veces con Pancho. Y justo tuve un rompimiento por esas épocas, un rompimiento súper importante, así, muy fuerte. Y un rompimiento que me tiró un poco al suelo, Claro, ¿cachai? me imagino. Porque era algo importante. Entonces, como que pausé algunas cosas, pedí permiso en la pega, así como un poco recuperarme el impacto. Claro. Pero la entrevista con Pancho no la cancelé, bueno, sino que, como se dice, me puse más pila y como que me envalentonó más para ir a hacerla, ¿cachai? Y viajé esa noche a Conce, me acuerdo, escuchando el disco Fome, hecho pebre, como se dice, o destruido completamente, estallando en mis emociones, ¿cachai? Claro. Pero siendo feliz porque iba a entrevistar a alguien a quien yo admiraba y con quien quería conversar, ¿cachai? Entonces, a eso responde un poco el título, a estallar en 1000 pedazos, al momento, Mira qué a ese interesante. viaje entre Santiago y Conce nocturno, escuchando todo el rato el disco Fome de los Tres. Y el otro día llegamos a la entrevista y fue genial la entrevista, o sea, Pancho sin saber lo que estaba pasando, como te decía, más me envalentonó y fue una conversación tan fluida de mucho rato. Y ahí, bueno, ahí más o menos se fue también como armando un poco este libro en términos como de información. Porque ahí del Pancho fuimos saltando al resto de los entrevistados, ¿cachai? Entonces, había un gran compendio de Fome en cuanto a información que yo había recopilado. Genial. Vamos a volver al tiro, nos vamos a la música para irnos con esta banda. Fíjense que se llama Soen. Yo sé que muchos la han escuchado en Prognosis, pero a mí me encanta mucho Soen también. De su último disco nos vamos con el tema Unbreakable. Y ojo con el video, los que están viendo el video y los que están escuchando, vayan a ver el video, porque está grabado de su última presentación acá en Chile. Está grabado acá, en nuestro querido país. Y cuando empieza el video se ve ahí Plaza Italia, Plaza Dignidad, como usted quiera decirle. Se ve ahí, ¿cierto? Con el dron y después el concierto y suena pero espectacular. Y este es uno de mis temas favoritos de ese disco de Soen y que se llama Unbreakable, aquí en Un Destello en la Oscuridad, la Gusto Radio, la casa del rock. Y seguimos acá en Un Destello de la Oscuridad con tu anfitrión habitual, Ciel Viensen, como todos los viernes en la Gusto Radio, la casa del rock. Vamos con nuestros queridos geniales auspiciadores. Mini Market MIC te ofrece las mejores ofertas del sector, pancito fresco todo el día, con una atención de primera calidad. Volverás por más. Horario de atención desde las 8:30 hasta las 22 horas. Te ofrece las siguientes ofertas: dos leches Column por 2.500 pesos y 2 bidones de agua de 20 litros por solo 3 luquitas. Mini Market MIC, volverás por más. Y Programas SD te ofrece la oportunidad de aprender inglés de manera efectiva y didáctica, respetando tus tiempos de aprendizaje: inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, preparación de exámenes internacionales, preparación de entrevistas de trabajo en inglés. Programas SD cubre todas tus necesidades lingüísticas. Programas SD, Better Together. Y seguimos en esta súper entrevista con Rodrigo Cabrillana, autor de este librazo, Estallar en 1000 pedazos y ser feliz. Algo estábamos conversando de los contenidos del libro. ¿Qué me estabas contando respecto a los contenidos del libro? Bueno, que el libro, como te digo yo, responde a una crónica, no personal, obviamente, una crónica. También hay cosas biográficas de uno, obviamente, cuando tú redactas un libro.
Pero cuando escribí esto, obviamente traté como de, o sea, estudié las cosas que se habían publicado, cosas que estaban en la prensa, entonces traté de abarcar cosas, elementos que no estaban tan difundidos, ¿cachai? Claro. Entonces, por ejemplo, estos relatos del mismo Ángel, de Klaus, de Pancho, que son como muy en detalle de las canciones, de los instrumentos, de las formas de componer del Álvaro y varias cosas más, obviamente las incluimos, ¿no? Para que estuvieran como en sincronía con lo que queríamos entregar del relato. También hay músicos contemporáneos opinando, como por ejemplo Cotalo Gallardo del Parálisis del Sueño, que habla bastante acá de lo que fue para la banda de ellos el Fome como inspiración para componer temas de su disco Brígido, que es un disco que ha tenido como también buen impacto en los medios. Entonces, bueno, hay cosas como de eso, cosas que se van mezclando en voces a lo mejor nuevas también como de la prensa musical con otras más antiguas, ¿cachai? Entonces, en el fondo como traté de darle como una mirada de dron de lo que habían sido los 25 años del disco, ¿cachai? Pero está muy implícita esa historia de Estados Unidos acá, o sea, claro. Hay mucho detalle, se cuenta mucho sobre los estudios, entonces la gente me ha comentado como que le impresiona bastante la cantidad de detalles que tiene como el libro. Esa es como una característica de repente que le doy a los textos, y tiene mucho que ver también con mi estudio literario, porque cuando tú estudias literatura, claro, muchas veces tienes que diseccionar un texto, tienes que estudiar sus distintas perspectivas, cómo se hizo, ¿no? Entonces, algo de eso hay en la estructura del Fome. ¿Y a qué se debe esta nueva reedición del libro? Que me comentabas fuera del micrófono que no pretendías sacar una nueva edición, pero no. ¿A qué se debe que tengamos esta? Lo que sucede es que, a ver, de los 3 libros, obviamente, bueno, Pinicho ya está funcionando. El primero está en evaluación por parte de una editorial para salir o no salir. ¿Ya? Ojalá que salga. Ojalá, vamos. Crónicas de rock penquista, sí, no, porque creo que sería un aporte bastante interesante. Hay gente que no lo pudo tener, ya está descatalogado. Y este tenía el mismo plan. De hecho, había estado, entre comillas, coqueteando con algunas editoriales, que no hemos llegado a algo concreto todavía. Y lo tenía ahí como cartita guardado. Pero justo sucedió un tema doméstico. ¿Ya? Se me quemaron unos equipos en el mes de enero y me envié a arreglar estos equipos. Salió una cuenta más o menos gigante, bueno. Y bueno, una forma como de hablando con la gente de la Torre de Papel que en el literal es mi hermana, ella es la dueña de la editorial. Me dio el pase como para imprimir algunos números más y poder venderlos y tener algunos recursos extras como para poder financiar estos arreglos de estos equipos, ¿no? Que en el fondo son mi computador y mis cosas más personales con las que trabajo día a día, ¿cachai? Totalmente. Entonces, a eso se debe un poco. Y también a que la gente, a pesar de que ya han salido 2 ediciones y se han vendido, son 2 ediciones limitadas, en todo caso tampopo son tantos ejemplares, sigue preguntando. La gente sigue más todavía con el regreso de los 3, entonces... Exacto. Hay que darle ahora es cuando. Ahora es cuando, hay que darles la posibilidad de que esté ahí. Van a salir ya se han ido algunos en verde, pero sí, no, se han ido algunos en verde. Y por redes sociales, no lo voy a tener en librería esta vez, lo tuve en un par de tiendas, estuvo en Disquería Chilena, estuvo en Tienda Nacional, duró nada. Curiosamente, yo diría que es el que más se vende, ¿eh? Es lo que yo te decía. Está muy interesante, aparte que es un disco interesante también. Sí, y a pesar de ser un libro garage, para mí todavía, experimental, incluso ahora como que lo miro hasta como en su diseño, a pesar de que la portada es súper random también, porque como que esta portada eran unas maquetas que tenía Cucho, que había hecho de los 3, pero para la publicación otra publicación que yo había pensado, que no era el Fome, ¿cachai? Entonces, en un momento le dije a Cucho, cuando aparece la idea de escribir sobre el Fome, le dije, no, ¿para qué vaya a seguir trabajando? Elijamos una de las maquetas, ¿cachai? Que tenga como relación con los temas, claro. Y lo que a mí siempre me transmitió Fome fueron las guitarras del Ángel, ¿ya? Que en el fondo esas guitarras distorsionadas de bolsa de mareo, esas guitarras que están en temas como la Torre de Babel y el lap steel en olor a gas, ¿cachai? Entonces, como así un poco como tiene ese disco de Clash donde aparece el bajista destrozando un instrumento, pero aparece un integrante, bueno, yo lo pensé así, pues. Pero sé que a mí me gusta eso de que no sea el típico libro, que no sea la típica portada. La banda. Claro, porque me gusta eso de que
que, no sé, como que ir más allá de lo que son las tradiciones o no sé, el disco tradicional, el libro tradicional. Me gusta esta como innovación que se hace, porque como buscando un nuevo rumbo, ¿me entiendes? Entonces, Bueno, yo cuando llama la atención. Sí, probablemente. De hecho, a la gente le gusta mucho también porque este diseño de Cucho es bastante bueno y es un diseño original. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en el tema de la portada lo consulté igual con los dos colaboradores de los tres que había tenido, que había sido Pancho Molina y con Ángel Parra. Y a Pancho no le gustó mucho la portada. Como que me dio otra idea, ¿cachai? Como Ya. que me dio otra idea más... Y yo que te tenía digo, que ver más con el... No, que tenía que ver más con el disco. Ah, ya. Y con el proceso del grupo. Porque igual esto era como que respondía a una cuestión más personal de que transmitía la guitarra. Al Ángel le encantó la portada, obvio. Pero a Pancho no le gustó tanto. Pues entonces como que... Pero después como que la aceptó y me dijo, pero bueno, si quieres destacar al Ángel, me dijo... Es importante, es interesante. Está bien, pero no me vuelvas a hablar. No me dijo eso. Pero me hizo ver como que hubiera sido a lo mejor un poco más constructivo haber citado otro tipo como de imagen. Claro. ¿Cachai? Me refiero al momento cuando la estábamos haciendo. Ya después el Pancho como que la apoyó totalmente, ¿cachai? Pero fue en el momento. O sea, les consulté, a uno se la envié por correo, me acuerdo que al otro se la fui a mostrar personalmente. Entonces, esa fue un poco la respuesta. Pero sale como lo tradicional. Sí, no, está buena. Tenemos más comentarios en nuestra página web, en el chat. Dice Carla, saludos Sir Vincent, saludos Carly, que esté muy bien. Sweet Fran hoy dice, aguante un destello en la oscuridad, tremendo programa. Muchas gracias Sweet Fran. Debo decir que ayer en el lanzamiento del DVD de Sobernaut conocimos, con Daniel, ¿cierto? De Prognosis y yo, conocimos finalmente a quién es Sweet Fran. Y nos regaló unas galletitas de Sobernaut que ella con su mamá hicieron para la banda. Y tuvimos oportunidad de conocerla y fue totalmente un placer, tanto a Fran como a su mamá. Un saludo para ustedes, las galletas estaban exquisitas, se pasaron. Así que vamos a seguir, que es una pyme creo que tiene la mamá. Así que vamos después a recomendar ahí para que la sigan ustedes también. Ya en Instagram. Lalo, el profe Rocker, muy buen e interesante programa. Muchas gracias, Lalo. Por acá le vamos a hacer todo el empeño para ir a ver a los tres al último arena y el show en Conce. Tienes que. Porque anda el nombre de todos los que no podemos ir. Y por otro lado, gran arranque con Sobernaut. Sí, gran banda Sobernaut, una de las mejores bandas, creo, de metal de este país actualmente. Hoy se las recomendamos totalmente. Ahora vamos a ir a un pequeño ping-pong de palabras. Claro. Rápido, ya. Claro, Siente como, sí. lo primero que se te venga a la mente, si tú quieres, no sé, justificar la respuesta, bien. Si no, no hay problema. Entonces, mira. Ya. Los tres son los prisioneros. Los tres. Obvio. Ya, ok. Metallica o Maiden. Maiden. Ya. David Bowie o Peter Murphy. Wow, qué difícil, ¿eh? David Bowie por trascendencia. Menos mal, porque si no la entrevista llegaba hasta acá. No, es que igual soy un fan de Bauhaus. No, yo también. Pues, pero Bowie por trascendencia. ¿Cierto? Viajes. ¿Viajes? Escucha la palabra viajes. ¿Qué es lo primero que piensas? Hay una canción de Solar que me gusta mucho, se llama Viaje al Sur, Ya. que tiene que ver también con esta historia de rompimientos. Ok. Y asocio mucho esas historias personales con las canciones. Súper. ¿Lugar favorito? Isla Negra me gusta mucho. Mira me que encanta bien. ese lugar. Genial. Sí, Bueno. también tengo historia. Mira, qué buena, interesante. ¿Canción favorita de la vida? Bolsa de mareo de los Tres. Me encanta ese torbellino que es ese huracán sónico que es ese tema. Toda la Sí. vida me ha gustado. Súper. ¿Cocinar o pedir por aplicación? Mira, siempre cocino porque me gusta aprender, ¿cachai? Pero muchas veces pido por aplicación por tiempo. ¿Ver la peli o leer el libro? No, leer el libro. Pero ver la película es súper importante. Sí. Porque te pone en otra perspectiva, es otra obra distinta. ¿cachai? Sí. Que es como las canciones. Pues las canciones tú veis, por ejemplo, el Bolsa de Mareo y veis el video de Germán Bove y son dos cosas totalmente... Van en sincronía, pero son dos obras distintas. Pues, Sí, ¿cachai? totalmente. ¿Auto o bus? He viajado mucho en bus, pero me quedo con el auto siempre. ¿Avión o barco? Avión. ¿Ir al cine o ver plataformas de streaming? No ir al cine. ¿Té o café? Café. ¿Destilados o fermentados? Wow, destilados. Esta para mí es difícil. ¿Sushi o pizza? Oh, no sé.
Pizza. Pizza, ya, muy bien. Regalo perfecto. Un regalo perfecto, un libro o una ida al cine. Creo Mira, que es genial ese tema. O sea, Próximo país por conocer. siempre he querido ir a UK, Wow. pero tengo planes de visitar Argentina. Bien. No Garaba- puedo, no puedo contar las razones. No, obvio, no hay problema. Garabato preferido, por favor. con ¿Perdón? confianza. Garabato preferido, tírele más. Ah, Que tú más jerk, idiota. Ok. Cassette, CD o vinilo. No, el vinilo, también por trascendencia, obvio. Y porque es un elemento clásico de la música popular, el vinilo. Eso. Siri o Alexa. Alexa, lo he usado un poco más. Ropa negra o ropa colorida. No uso mucha ropa negra, tampoco tan colorida, pero si tuviera que escoger, la negra. Ya. ¿Prefieres que te inviten a salir o tú invitas a salir? Depende de las circunstancias, pero si hay que escoger, generalmente yo tomo la iniciativa. Muy bien. ¿Moto o bicicleta? La bicicleta, ¿Perro o gato? perro. Muy bien. Viernes perfecto. Viernes perfecto, escribiendo, me encanta escribir. O conversando con alguien sobre cine, literatura o un panorama entretenido en general. Si no estoy escribiendo. O escuchando la Gusto Radio. O escuchando un destello en la oscuridad. Por supuesto, ¿viste? La Sí, baja como he cuña. estado revisando los otros programas, está súper bueno. Gracias. Ven, Escúchalo, en YouTube. un ejemplo que tienes que seguir. No, tienes que escucharlo. Es interesante. Muchas gracias. Descubrí un destello de la oscuridad viniendo la vez anterior. Excelente, ¿no? Empecé a Qué revisar con lo que te comentaba, la entrevista del Dr. Rock and Roll. Sí, pues. Yo pensé que la habían hecho acá, no sabía bueno. que era No, lo hicimos online. Está re buena. Nos costó un montón Así conseguir que, los temas. así que revisen la plataforma de Gusto que hay. Escuchen, Busquen al Claudio porque están súper interesantes las entrevistas. Gracias. Y todas diversas. Sí, son todas distintas. Así que, háganle caso a la gente que sabe. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Casa o departamento? Casa. ¿Ir a bailar o ir a un concierto? ¿Sabéis que hace tiempo que no voy a bailar, weón? Si tuviera que elegir ahora, iría a bailar. Más que un concierto. He ido a muchos conciertos. Cuando te vayas de este mundo, ¿te irás en una Stairway to Heaven o en una Highway to Hell? ¿Qué crees tú? No sé si me he portado tan mal, no sé. Habría que preguntarle al portero ahí. Capaz que me mande para abajo. Y una pregunta bonus track. ¿Qué consejo le darías a los chicos que están recién empezando a escribir y a los que ya no son tan chicos que están empezando a escribir también? Mira, no hay una edad para escribir, ¿ya? De hecho, yo partí en mis tiempos como universitario, incluso como escolares, casi como una afición de escribir para mí. Siempre había leído estos escritores como Edgar Allan Poe, Lovecraft. Siempre me gustó como la escritura un poquito más oscura. Sí, me encantan todos. Y siempre quise como escribir algo, pero como sin ostentar publicar nada. Entonces siempre hacía como el ejercicio de publicar como para los amigos, ¿no? O de repente algunos profesores de la universidad. Incluso yo estudié literatura, pero en términos más académicos, no en términos tan creativos. Pero en un instante, cuando estoy en la universidad, conozco un periodista que me llevó un poco por el camino más creativo, ¿no? Y yo ya tenía un poco más de 30 años, ¿ya? Y ahí empecé a meterme un poco en la escritura creativa. Es solo disciplina, ¿ya? Es disciplina, y en el fondo uno va haciendo su camino, ¿ya? Sí. Vas encontrando talleres, vas encontrando referentes. Yo por lo general mis referentes eran de la ficción, ¿ya? Cuando llegué a escribir sobre música, en el fondo este periodista, que es Emiliano Aguayo, que ha hablado otras veces del montón de veces, él me llevó un poco a la escritura musical, porque en un momento me dijo, ¿podría escribir, si tienes todavía como estas dudas con el tema de ficción, de algo que te guste? Y le dije, me encantaría escribir de música. Escribe de música. Y él me empezó a guiar un poco por el camino de la música, ¿no? Y yo, sin tener grandes conocimientos en términos creativos, empecé como a descubrir esto. Por eso te decía, el primer libro mío es experimental total. Este es menos experimental, pero más garage. Y el tercero ya es como más profesional. ¿Está ahí? Con la PAO como que encontré la profesionalización del libro. ¿Está ahí? Ya de lo que viene de ahí para adelante no puede ser menos profesional que eso. Claro. No, es que es verdad, es que es un camino que tú vas haciendo. Hay gente que le apunta al primer libro, pero es solo disciplina. Yo conozco gente y tengo amigos y amigas que son muy talentosas, pero que no tienen disciplina. Y incluso alguna vez tratamos de iniciar de una especie como yo, de ayudarle como de amigo, un poco orientarla, pero no tenían disciplina, no llegaban tarde a las reuniones, no llegaban, te las cambiaban. Entonces al final como que les decían, no, ¿saben qué? Tú no...
trabajando entre amigos no funciona. Tenés que buscarte Claro. a alguien que te oriente, a alguien profesional. ¿cachai? Sí. Pero es solo disciplina en la medida en que tú vas descubriendo una forma. Y podéis tener 40 años, podéis tener 35. O sea, mientras más joven mejor porque vais ganando tiempo, Más ¿no? experiencia y tiempo, claro. Pero yo a mis 40, 30 y tanto empecé un poco ya como a tomarme más en serio esto, ¿cachai? Y ya una vez que publicas el primero te das cuenta que está como... Las puertas están abiertas como para... Porque ya empiezas a entender el formato, cómo se trabaja el formato. Si yo creo que es lo mismo para un músico que graba un disco. Exacto. Graba el primero y se da cuenta ya que está en el ambiente y que puede venir con el otro. Sí, el primero es el que más cuesta, ¿cachai? Sí, Es siempre como empezar es lo más difícil. es lo más difícil. Sí. Y yo me lancé, ¿cachai? Me costó tomar las decisiones, me costó convencerme en el tiempo, pero me lancé porque tampoco venía como de una familia de tradición literaria, ¿cachai? Pero es un poco eso. Y como te digo, la idea de este libro también es como darle una tercera vuelta, ya porque esta es como la tercera reedición. Agregamos algunas cositas nuevas, siempre agregamos cositas nuevas, como hay un par de menciones nuevas por ahí, hay un par de imágenes nuevas también que no están en los otros. Ah, ¿cachai? mira, qué interesante. Se va como mejorando un poco no es tan distinto a la segunda y la primera edición, Ya. pero tiene un par de agregados Claro, como interesantes, ¿cachai? escenas borradas de las películas, acá que están incluidas. Bueno, hay una mención también, hay un colaborador importante que partió, que es el Chuma, y es el ex bajista de los Gonzalo 70, ex Rodi de los Tres en la Ya. época del Fome. Buena. Que de hecho el Cristian le manda un saludo a su familia, muy cariñoso, porque él partió de forma bastante inesperada en el año nuevo, ¿ya? Y fue una pérdida grande en el mundo de la música, todo esto que no se ha hablado mucho tampoco de él. O sea, se ha hablado sí en redes sociales, pero encuentro que en medio no se ha resaltado. Y el Chuma hizo un aporte súper importante a la música de Gonzalo Asistente. Y él colaboró en el armado de este libro, ¿ya? Súper. Con testimonios, con datos. Mira qué ¿sabes? interesante. Y bueno, hay una historia personal bien interesante que está ahí en este libro, en Mi Pedazo de Ser Feliz. Tienen que leerlo, o sea... Sí, totalmente. No saco nada con spoilearlo. A la gente que se interese me puede escribir por redes sociales. Eso te iba a preguntar. Sí, Crónicas de Rock Penquista, Ya. que generalmente es el lugar donde yo oferto estos textos o voy promocionando lo de Conce o los tres. O en el mío, el personal, rodrigo.cabrillanag, en Instagram o en Facebook me encuentran también. Y ahí pueden... Ya saben, para poder pedir el libro. Sí, y como te digo yo, son 30 copias solamente, Ya. de las cuales ya hay varias que ya están inscritas con dueños. Muy bien. Así que van a llegar pronto, la próxima semana, van a estar ya disponibles. Y nada, pues eso, la gente que se interese, lo que quieran preguntar, ¿cachai? Pero como te digo, esta es una historia de un disco, en particular de una época, habla de ellos del año 97 bueno, y toda la época, ¿no? Los 25 años. Está prologado también por Cristóbal González Lorca, que él es escritor de Santiago Ander. Sí, sí. Y él escribió el libro, él es el ex batero de Santo Barrio. Y también, claro, contemporáneo a la escena Claro. musical de los tres también. Pues, y tiene libros de Los Prisioneros, tiene uno del ska bien interesante. El del Scalo estuve Sí. pidiendo el mes Y nada, pues Cristóbal, un amigo también, muy buen amigo, hizo el prólogo, muy buen prólogo no es que esté en mi libro, pero un bonito texto que él escribió para estallar en 1000 pedazos y ser feliz. Entonces, también destacar los que... Y tuvo hartas colaboraciones, como te digo. Hay una entrevista bien larga, Alfredo Levin acá, que habla de todo lo que fue el proceso en Nueva York. Están las crónicas de la época también, de cómo la prensa recibió al Fome, que no fue un recibimiento muy, muy amable, ¿cachai? Pero todo eso lo pueden descubrir acá, po, Súper. ¿cachai? En estallar en 1000 pedazos. ser Y feliz. lo vamos a adquirir totalmente. Y Ani también nos manda un saludo. Dice saludos, Sir Vincent, nuevamente. Hola Ani, ¿cómo estás? Saludos para ti. Casi toda la semana Ani también. Ani, Sweet Fran y la Carla también nos manda saludos. Así que muchas gracias por sintonizar, por aguantar. Muchas gracias Rodrigo, como siempre el tiempo es tirano, ¿cierto? Te agradecemos tu tiempo y tu disposición a estar acá. Y ya saben, ¿cierto? Puedes repetir tus redes sociales para que la gente pueda... Sí, claro, en Instagram o en Facebook, @Crónicas de Rock Penquista, o mi nombre, @Rodrigo.cabrillanag. Ahí me encuentran, me contactan, me escriben, y bueno, ahí podemos colocarnos de acuerdo para... es interesante esto porque yo lo entrego personalizado a la gente acá de Santiago. Ah, mira, qué interesante. El autor te lo... No, generalmente nos ponemos de acuerdo Mira, en algún lugar obvio. o lo dejamos en alguna parte y bueno, regiones se envía por pagar, ¿no? Claro. Ese es como todo el tema.
Así que, como te decía, Súper. lo otro, como para finalizar, es importante la perspectiva que tiene un libro, que no solamente de repente se limita a un libro. Por ejemplo, con Noche de Rock and Roll, tú me preguntabas por mi podcast. Sí. También un libro se puede llevar a un documental, se puede llevar a una película, se puede llevar a un... Yo le hice un podcast el primero, ¿sí? De 2 temporadas. De este no he hecho nada más que el texto nomás, pero no, igual ya tenía una promoción bien interesante. El lanzamiento cuando se hizo el 2022 incluso fue bien comentado. Lo lanzó Alfredo con la Paola en el Centro Alfredo Ledín, en el Centro Cultural España, y tocó, lo hice con otra colega, de hecho, que también estaba lanzando un libro de música, y tocó Parálisis del Sueño de fondo. Así que buenísimo. Busquen a los chicos Parálisis del Sueño también. Parálisis del Sueño, son re interesantes en términos musicales. Así que eso, gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti. Segunda visita. Sí, obviamente. El eslabón perdido entre crónicas de rock penquista y Pirincho Carca. Te agradezco, Rodrigo, No, de gracias verdad, a ti. muchas gracias por tu tiempo. Y nos vamos con este temazo de otra banda nacional que también estaban ayer en el lanzamiento de Divididos Overnote. Saludos a Ron y a Bruno, que ayer estuvimos conversando harto rato ahí después del lanzamiento. Nos vamos con los grandes de Infusimia y su tema Ancestros. Y a seguir a Infusimia en su canal de YouTube. Vamos de aquí a ver la próxima semana cómo nos vamos con los suscriptores, ya, para que subamos y apoyemos a las bandas nacionales. Nos vemos el próximo viernes en un destello en la oscuridad, como siempre su anfitrión habitual, Sir Vincent, aquí en La Gusto Radio, la casa del rock. Chao, chao. Inmensidad obcecada en acción perpetua. Carne del inconsciente que aulla, roe, canta, que habla de ceros, nombres pasado encarnado en
espejos de mi anhelo, fuego inmortal. Inclaudicables, vos naufragando en el delirio definitivo, donde la voluntad se consigne. Esto fue Un destello en la oscuridad, arte y cultura junto a Sir Vincent.